buenas noches nuevamente. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión de hoy, 10 de mayo del 2022. Estamos para iniciar nuestra cuarta reunión de este curso taller de capacitación. Así que la bienvenida pues a todos, a cada uno de ustedes, conforme se van integrando. Y hoy desarrollaremos otro tema tan importante como el que hemos venido desarrollando noche tras noche, desde el día 6. En ese sentido, vamos a pedir también la participación, comentarios, como lo han venido haciendo en las noches anteriores. Espero que todos nos encontremos bien de salud, nos encontremos en óptimas condiciones y prestos y llanos a compartir también sus experiencias, ¿verdad? Bien, continuamos entonces con este curso taller virtual en nuestra cuarta noche, propuesta de plan temático en arte y cultura para el desarrollo de competencias de manera significativa en escenarios educativos de presencialidad y semipresencialidad. Gracias pues a la UGEL Tumbes, quien nos facilitó el auspicio y el permiso respectivo. Nuestro tema para el día de hoy, propuesta de plan temático para abordar el lenguaje artístico de la danza y sus posibilidades interdisciplinar y multicultural. ¿Y qué es la danza? Miren ahí la imagen, incluso muy representativa de nuestra patria, muy significativa, con la marinera, ¿no? Muy tradicional, muy costumbrista y muy conocida incluso a nivel internacional. La expresión física a través del movimiento y el ritmo de las relaciones, los sentimientos y las ideas, ¿no? Nadie inventó la danza, ¿no? La danza abarca múltiples géneros, estilos y tradiciones y está en constante evolución. Esto viene desde el inicio pues, de la creación del hombre en la tierra, ¿no? Sus funciones van desde lo recreativo a lo sagrado y cubren todas las formas de propósito social. Muchas personas han comprendido durante mucho tiempo que la danza es una parte esencial de la vida y de la educación, ¿no? La danza es una parte esencial de la vida y de la educación, tan igual que los dos lenguajes que vimos anteriormente, las noches anteriores. Igual manera el lenguaje que veremos el día de mañana y bueno, lo que estamos viendo el día de hoy son fundamentales, son esenciales para la vida. Vamos a conocer en este momento, a través del siguiente video, muy didáctico, elementos de la danza. ¿Cuáles serán esos elementos? Recordemos que ayer tratamos los elementos del teatro, hemos tratado también, por supuesto, los elementos de las artes visuales y ahora veremos los elementos de la danza. A ver. Te saluda el profesor Josué Elipe Sevillano, docente del área de arte y cultura, y te doy la bienvenida a tu canal Mr. Art Perú. El día de hoy hablaremos sobre los elementos de la danza. ¿Qué es la danza? La danza es un lenguaje artístico que utiliza el cuerpo para comunicar y expresar significados a través del movimiento. Todas las personas tenemos la capacidad de bailar y movernos y hay muchas formas de hacerlo. Mucho más allá de las clasificaciones de los distintos estilos de danzas, todas comparten 5 elementos: el cuerpo, el espacio, el tiempo, la acción y la energía o intención. Veamos cada uno de ellos. El cuerpo es la materia, el elemento e instrumento principal de la danza, por medio del cual se expresan y realizan los movimientos para crear una obra dancística. Cabe destacar que todo cuerpo humano, desde su condición en la que se encuentra, es capaz de bailar. Entonces quiere decir que todos podemos hacer danza con nuestro cuerpo. La acción consiste en los movimientos que realizan las bailarinas y bailarines durante la danza. Estos movimientos pueden ser de dos tipos. No motores. Son aquellos que se realizan sin trasladarse. Por ejemplo, hacer un breve gesto con alguna parte del rostro o hacer estiramientos de las extremidades sin movernos de una posición. Locomotores. Aquellos que se realizan con traslados y movimientos elaborados como giros y saltos.
La energía o intención. La energía es la fuerza vital, la capacidad para realizar una acción con determinada potencia, para enfrentar una resistencia o sobreponerse a la gravedad. La energía también nos ayuda a identificar las emociones y las intenciones durante la danza. Por ejemplo, si los movimientos son realizados de manera pausada con una energía baja, invitan a crear una sensación de melancolía o delicadeza. En cambio, si se realizan con una energía fuerte, darán la sensación de fuerza, dominio o rabia. El espacio. No existe la danza sin un espacio. Y no solamente sin el espacio físico escénico, sino sin el vínculo que el cuerpo genera con este. El espacio en la danza está considerado como un elemento vital, ya que al bailar siempre interactuamos con él desde nuestro cuerpo a través de los movimientos. El espacio personal o íntimo es el espacio del propio cuerpo y su capa inmediata. El espacio parcial o quinesfera es el espacio que rodea nuestro cuerpo hasta extenderse al máximo. Se puede representar como una gran esfera que nos rodea y que está con nuestro cuerpo en todo momento. Es también llamado quinesfera. Es el espacio que ocupa tu cuerpo al extender todas tus extremidades hacia cualquier dirección. El espacio circundante o común, el espacio o área que ocupa el cuerpo al trasladarse. Rudolf von Laban denominaba a este espacio exterior el espacio común. ¿Por qué? Porque es el espacio donde se encuentran dos o más cuerpos en movimiento. Para organizar el espacio se distinguen los niveles en los cuales se realizan los movimientos. Estos se categorizan en alto, medio y bajo. Nivel alto comprende los movimientos en los que el cuerpo está en posición erguida, de pie, por ejemplo, estar parado en puntas de pie o dando saltos. Nivel medio, el cuerpo se encuentra en media flexión, por ejemplo, en posición sentada, de rodillas o con el cuerpo inclinado. Nivel bajo, comprende los movimientos que se realizan en relación directa con el suelo o superficie. Por ejemplo, echarse en el piso, ponerse en cuclillas o sentarse sobre la superficie con las piernas extendidas. La dirección es el sentido del movimiento que realizamos con nuestro cuerpo, y son 8 direcciones divididas en dos grupos. En el primer grupo vamos a encontrar las direcciones básicas. Ahí tenemos a adelante, atrás, derecha e izquierda. En el segundo grupo se encuentran las direcciones que surgen de la combinación de las direcciones básicas: diagonal derecha adelante, diagonal izquierda atrás, diagonal izquierda adelante, diagonal derecha atrás. El tiempo es el lapso que se emplea para realizar un movimiento con o sin acompañamiento de música y que se puede representar con el uso del ritmo. Por lo general, el ritmo se puede categorizar en dos grupos. Uno, el ritmo interno, que proviene del pulso corporal de la persona, por ejemplo, el latido del corazón, la respiración, el parpadeo de los ojos, entre otros. Y el ritmo externo, que proviene de los sonidos externos como piezas musicales, voces de otros, percusiones de instrumentos musicales, etc. Ya cada uno de repente puede ir profundizando, investigando como el maestro Carlos que acaba de expresar, pueden revisando otras fuentes. Yo he compartido en el Drive, si ustedes se pueden dar cuenta, libros con respecto a la danza, ¿no? Entonces, desde la visión universitaria, superior, pedagógica, desde la visión de educación básica, ¿no? Para que ustedes saquen algunas conclusiones. Incluso algunos trabajos de investigación de estudiantes, como por ejemplo algunas escuelas folclóricas. Ojalá aprovechen y revisen todas esas informaciones, son valiosísimas. Bien, también dentro del lenguaje de la danza hablamos pues de géneros dancísticos, ¿no? Estos géneros que hace referencia a una diversidad
¿no? Y es que las danzas, ya sean antiguas o recientes, de acuerdo a la época, para su estudio, análisis u observación, se encuentran ordenados en grupos llamados géneros, los cuales contienen amplios y profundos elementos que permiten localizarlas en cualquier época e incluso la actual. Estos géneros de la danza son, ¿no?, las danzas autóctonas y danzas populares. A su vez, las danzas populares se subdividen, ¿no?, en danzas folclóricas o regionales y las danzas populares urbanas, como las que también tenemos en nuestra patria, ¿no? Pero si consideramos las técnicas elaboradas y asimiladas, aceptadas, dominadas mundialmente para que los bailarines se adiestren y puedan convertirse en profesionales o especialistas, surgen los siguientes géneros, ¿no? La danza clásica, la danza moderna y la danza contemporánea, ¿no? Estos tres últimos géneros de la danza, de acuerdo a un contexto universal, general, que es la danza clásica, la danza moderna, la danza contemporánea, ¿no? Mientras que los anteriores, respectivamente, se dan pues en ciertos lugares que de alguna manera conservan, guardan lo propio, y que, si bien es cierto, también es admirada por los ojos del mundo, pero que mayormente estas van como una especie de saberes que van transmitiéndose de generación en generación, mientras que la danza clásica, la danza moderna, la danza contemporánea exige de un mayor estudio, dominio, tanto guardando ciertos parámetros, vamos a decirlo, a nivel internacional, ¿ya? Entonces, ahí está la diferencia, y eso tenemos que de alguna manera conocer para abordar con nuestros estudiantes, porque recuerdo que no en esta capacitación, sino una anterior, hace 2 semanas atrás, un colega de Puno, un poco que intentó expresar su malestar, ¿no? Parece que como que se exige demasiado que los chicos solamente trabajen el tema de la danza de la zona, de su territorio, que obviamente como parte de la apreciación, del rescate, de la valoración, de la revaloración de las raíces culturales, artísticas, está muy bueno, ¿no? Pero él también decía, como docente, yo no puedo cohibir, yo no puedo prohibir y cerrar esa visión que deben tener mis estudiantes, ese pensamiento abierto, internacional, para que ellos también analicen y perciban y puedan practicar algunas danzas de otros contextos internacionalmente, ¿no? O del mundo globalizado. Y es que el currículo nacional nos da esa libertad. Entonces, no es tampoco limitarlo al estudiante, ni prohibirle y dejar de desarrollar algunas estrategias o actividades que ayuden a recuperar algunos valores o algunas tradiciones o costumbres propias, parte de nuestra identidad nacional o regional o local, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que conocer y de alguna manera abordar también de forma abierta con nuestros estudiantes. Vamos a empezar aquí a discernir una por una, ¿no? Las danzas autóctonas. Este tipo de danzas son aún practicadas en muchas comunidades del mundo y se han conservado durante siglos o un periodo de tiempo considerable, junto con sus elementos originales, ¿no? Sus pasos, junto con sus ritmos, sus trazos coreográficos, rutinas de montaje e interpretación, ¿no? Sus desplazamientos auxiliares, su escenografía, su tratamiento de pasos, etcétera, ¿no? Este tipo de danzas, debido a sus características, son representadas o ejecutadas por descendientes de las antiguas culturas o civilizaciones, ¿no? Lo que le decía hace poco, como hindúes, chinos, japoneses, mexicanos, árabes, africanos, polinesios, peruanos, por qué no decirlo, y así definitivamente, ¿no? Un sinnúmero de países. Estas danzas son las que le han dado la base a otro tipo, mire, estos han sido la base de otro tipo, tales como las danzas populares y teatrales, y también forman parte del acervo cultural de un pueblo, ¿no? A estas danzas autóctonas propias, ¿no? También se les ha denominado como danzas tradicionales, ¿no? Y por este nombre también se les ha menospreciado un poco
pensando que son sencillas y que cualquiera las puede ejecutar sin ningún problema, ¿no? Sin tomar en cuenta que tienen una gran complejidad y poseen formas abstractas, significados y símbolos, en las cuales se conjuga un gran dominio de relaciones estéticas y teológicas. En general, este tipo de danzas están enfocadas a aspectos religiosos y rituales. ¿Ven? Recordarán ustedes, queridos participantes, que en una noche abordé todo el tema de las manifestaciones artístico-culturales y les hablé que había 3 tipos de manifestaciones artístico-culturales y una de ellas guarda relación con las danzas autóctonas, ¿no? Las propias, las rurales, incluso, ¿no? Las costumbristas que vienen desde antaño. Entonces, a ver si de repente alguien me puede comentar como quién participamos. Aquí hay gente de Puno, de Cajamarca, del Cusco, de Chachapoyas, ¿no? De zonas profundas de nuestro país. La maestra Tula, no sé si se encuentra, nos habló ayer del Sara Sara y ella nos ha contado en diversas capacitaciones que trabaja bastante con la danza. No sé si de repente nos pueden ilustrar algunas participaciones sobre algunos ejemplos de danzas autóctonas de su zona. A ver si nos pueden mencionar algunos nombres de danzas autóctonas y a lo mejor en qué consiste esta danza. Sí, maestro, buenas noches. Claro, una buena momento para poder participar sobre los elementos de la danza, que también era muy importante, y también tener en cuenta de que como maestros en los colegios, nuestra intención debería ser motivar a los chicos, que ellos también expresen sus sentimientos mediante los movimientos y apoyados con la música y con lo que es el desplazamiento y los movimientos corporales, que ya baile de conjunto, ya pues una danza, ¿no? Una danza que yo conozco en el norte y que no es difundida, como las danzas clásicas que se conocen, los carnavales, esto. Allá en el norte hay una danza que se llama el baile del huerenquenque. Es una música, el huerenquenque es un homenaje que le hacen a un ave que es parecido al huerequeque. Ya, eso está en la sierra de Lambayeque, por la zona de Incahuasi. Se hace con la finalidad de llamar a la lluvia y hacen unos rituales entre un macho y una hembra, al compás de una melodía que lo hacen con la misma música de la zona, que se llama el Lanchipinguyo. Y el Lanchipinguyo es una quenita con una cajita que van tocando, así como los rondadores ancachinos, ya le dicen Lanchipinguyo, y a ese compás tipo huayno, un huayno más o menos lento, allá le dicen cachua también. Con este género de música ellos bailan, y hacen bonitas coreografías, simulan que son las aves en la época del apareamiento, el enamoramiento, todo eso, y hacen coreografías a veces de 2, de 3 personas, no lo hacen de más. La vestimenta es hecho con plumas sobre cartón, y plumas de gavilán, gallinazo. Consiguen los lugareños para hacer ese tipo de vestimenta. Eso todavía no está difundido a nivel nacional. Sería bueno retomar esas danzas con la finalidad de proponerlo, ¿no? al mercado también. Gracias, profesor Carlos Rafael. Bueno, mire, qué interesante, ¿no? Y así como ha mencionado el profesor Carlos, también estoy seguro que casi en todas las regiones de nuestra patria existen danzas autóctonas que hasta ahora se siguen practicando, ¿no? Que hasta ahora se siguen conservando, ¿no? Asociadas a rituales, asociadas a representar o simbolizar algo del pasado, ¿no? Importantes, y ahí está incluso la riqueza de nuestra patria, ¿no? La riqueza de Latinoamérica. También la segunda clasificación, tal como vimos, las danzas populares, ¿no? Y es que las danzas populares representan el sector más amplio, vivo y repetitivo de este arte, ¿no? Podemos observar que este tipo de danzas aparecen en cualquier comunidad o núcleo social caracterizado a cada región, y estas logran integrar y cohesionar a los integrantes de este núcleo mediante el evento. En primer lugar, las actividades de la danza pueden convertirse en un punto de convergencia social,
¿no? Los grupos humanos se reúnen expresamente para bailar porque requieren de organizaciones y tinglados que apoyen el intercambio, la amistad, la solidaridad en general e incluso el análisis y la discusión de los problemas comunes. En segundo lugar, las prácticas de las danzas pueden convertirse en vínculos supraestructurales que tienen que ver con los principios religiosos, ¿no? Ideas de los principios de la moralidad, conceptos de la sexualidad, la diversión, la fortaleza física y demás. En general, lo referente a la cultura del cuerpo de movimiento. En tercer lugar, cada uno de los elementos del fenómeno dancístico guardan conexión con otros elementos de la sociedad y de la naturaleza, lo cual convierte a la práctica dancística en elemento fundamental de la participación cultural y social. En general, podemos decir que las danzas populares son aquellas en las que intervienen aspectos fundamentales que conciernen a la sociedad y son ejecutadas por la misma sociedad. Se puede decir que es una danza tradicional de los pueblos basados en sus propias músicas y símbolos de festividades religiosas y profanas, ¿no? Asociadas muy a la vida religiosa, a lo profano, ¿no? Y a las festividades incluso, ¿no? Patronales, de aniversario, etc. La danza popular tiene una división basada en el lugar donde se realice, puede ser en el campo o en la ciudad. La diferencia entre la danza popular y la danza autóctona es que la danza popular ya tiene un cierto matiz, un cierto acriollamiento, vamos a decirlo, ¿no? Para que se pueda hacer más comprensible. Entonces, dentro de estas danzas que pueden ser de campo o de ciudad, tenemos a las danzas folclóricas o regionales, ¿no? Estas danzas expresan directamente las actitudes existenciales, ¿no? Las formas de vida y de organización, las ideas morales y religiosas de las personas de campo. Y si hablamos de estas danzas folclóricas o regionales, por ejemplo, en nuestra patria tenemos bien característico los tipos de danzas por cada región. La danza de la sierra guarda su diferencia frente a las danzas de nuestra costa, y también frente a las danzas de nuestra selva, ¿no? Ahí, por ejemplo, vemos una imagen de una danza, de una representación de una danza selvática. Y cuando hablamos de las danzas populares urbanas, nos estamos refiriendo respecto a la aparición y el desarrollo de la ciudad. Ya conforme va avanzando la ciudad, esa danza también puede tener cierta evolución, cierto cambio, ¿no? Como organización social y política, marca también el desarrollo de la danza. Este tipo de danzas, llamadas danzas populares, urbanas, han nacido en el núcleo de las grandes ciudades, a partir de los impulsos colectivos de sectores sociales oriundos de la urbe o aclimatados a los sistemas de la vida urbana. Por ejemplo, en Cajamarca, ya que mencionó el maestro Carlos Rafael hace poco, el carnaval, ya es una danza últimamente urbana, ¿no? Que ha tenido ciertas modificaciones, ciertos cambios, ¿no? Cierta evolución, vamos a decirlo, en comparación a el carnaval de muchos años atrás, ¿no? Entonces, conforme va avanzando el urbanismo, conforme va avanzando también el cambio, el estatus de vida de la persona, también va cambiando este tipo de danza. Entonces, muy diferente a las autóctonas que sí conservan, son muy conservacionistas. Y hablando entonces de sierra, de costa, de selva, de danzas autóctonas, de danzas urbanas, de danzas regionales, nuestro Perú es una muestra en el mundo de la gran diversidad de danzas que tiene, ¿no? Es una de las riquezas. Creo que se habla hoy en día en el mundo de que México y el Perú son los dos referentes mundiales ahora del avance en el tema de la gastronomía, muy rica la gastronomía. Las danzas también sería otra de los motivos turísticos y otro de los motivos atractivos a nivel del mundo si es que se quiere relacionar con el tema turístico y el tema artístico, ¿no? Aproximadamente en nuestro país se han registrado 1.453, casi 1.500 danzas.
hay danzas para exportar. Según el blog Danzas del Perú, en el departamento de Cusco, por ejemplo, se han registrado, solo estamos hablando de las danzas registradas, porque hay otras que aún todavía no se registran, o sea, pueden ser mucho más. Se han registrado 199 danzas solamente en el Cusco. En Ayacucho, 152 danzas. En Huánuco, 130 danzas. En Puno, 126 danzas. En Apurímac, 119 danzas. En Ancash, 114 danzas. En Moquegua, 77. En Lambayeque, la tierra que nos está hablando el maestro Carlos Rafael, 63. En Arequipa 56, en Junín 47, en Cajamarca, mi tierra, 45 danzas, en Tacna 44, en Huancavelica 42 danzas, en Lima 40 danzas, en Loreto 36, en La Libertad 32, en Cerro de Pasco 26, en Amazonas 21, en Madre de Dios 21, en Piura 17, en San Martín 14, en Ica 13, en Ucayali 10 y en la región donde me encuentro en este momento tiene 7 danzas registradas, ¿no? Aclarando una vez más que el número y registro de estas danzas no constituye un dato tan exacto, no es, es según lo registrado, pero ya le dije que aún faltan registrar muchas más. Y estas danzas, la mayoría se plasman a través de nuestras manifestaciones de cultura, que se traducen en numerosas fiestas patronales, procesiones, carnavales y rituales que se celebran en todo el país. Algunas de ellas tienen un origen milenario, otras más modernas se suman a celebraciones que realmente se dan pues en la gran diversidad a lo largo y ancho de nuestra querida patria. También, ahora sí, después de ver estas danzas autóctonas, estos géneros de danzas costumbristas, ¿no? Folclóricas, tenemos ahora la danza clásica, que es ya la clasificación universal, ¿no? La danza clásica es denominada a la modalidad europea, codificada en el siglo XVII. Ningún tipo de danza está alejada a la de la cultura del cuerpo. Esta tiene vínculos entre danzas populares, pero desde una perspectiva más actual podríamos definirla como una representación de la elegancia y estilo más puro, ¿no? Donde los bailarines desarrollan sus movimientos de forma perfecta y de acuerdo con los tiempos que poseen las músicas. Es un estilo de danza que requiere mucha disciplina y entrenamiento por la dificultad que requiere aprender a bailar lo clásico, donde cada movimiento se realiza de manera limpia y rígida, sin lugar a errores. Tenemos, por ejemplo, el ballet, que es un tipo de danza clásica, ¿no? Entonces, y así una muestra realmente de lo universal y complejo y que requiere, pues, todo un estudio, toda una práctica, y incluso hay profesionales en este campo, ¿no? También cuando hablamos de la danza moderna, ya con el transcurrir del tiempo todo desarrolla y cambia, ¿no? Los cambios, el avance de los tiempos, la evolución del tiempo, de las culturas, de las sociedades, hace que también el arte pueda evolucionar, pueda cambiar. Se buscan otras formas de relación y comunicación. La danza como lenguaje entre los hombres, en su crecimiento hace lo mismo, ya que debe responder a las formas de vida de cada época y lugar. Al finalizar el siglo XIX, por ejemplo, se obliga a este cambio en la danza por el desarrollo tecnológico e industrial de la sociedad. La tecnología siempre invita a la evolución y al cambio del arte, ¿no? Muchos bailarines y coreógrafos hacen cuestionamientos sobre la danza clásica, la danza anterior, el ballet, por los temas y formas dancísticos que ya para ese entonces habían caído en un rigor técnico. En la búsqueda de esos cambios surgen bailarines europeos y norteamericanos, entre ellos Isadora Duncan, ¿no? Propone una danza más libre, inspirada en las nociones naturalistas del cuerpo humano,
con los pies descalzos y utilizando el cuerpo de manera plástica, siendo inspirada por actitudes de las posiciones y gestos del antiguo arte griego que admiró siempre en su arquitectura y cerámica, consideradas en vasos, murales y esculturas, ¿no? Entonces, la danza no podía permanecer al margen de las grandes transformaciones que por aquella época se llevaba a cabo social y culturalmente en todo el mundo. Entonces, son la revolución tecnológica, es la revolución industrial de la sociedad moderna la que hace que los danzarines, los artistas de aquella época reflexionen y digan, bueno, ya no debemos continuar solamente con la danza clásica, ¿no? Con el ballet, cambiemos, ¿no? Démosles otra mixtura, otra visión que se centre pues en el propio movimiento del cuerpo más que en la técnica, ¿no? Con mayor libertad, por supuesto. Y bueno, y en nuestras últimas épocas, la última clasificación, la danza contemporánea, ¿no? Que es la que hasta el momento se está practicando, sobre todo en las grandes ciudades. A principios de este siglo surgen unas figuras que van revolucionando el panorama de la danza, copado en aquel momento por el ballet clásico y luego por la danza moderna. Estos son Isadora Duncan, sigue ya con su revolución, Marta Grant y José Limón, ¿no? Con el paso de los años, alumnos de estos grandes bailarines y coreógrafos van destacándose y creando nuevas técnicas, las cuales se basaban en la elongación de la espalda con movimientos muy redondeados y una direccionalidad muy marcada. Tienen ya otra concepción del espacio diferente a sus antecesores, lo utilizan más, puede decirse que lo han conquistado. Entonces, con la danza contemporánea se busca la libertad ya del movimiento, pero también de tema, es decir, no hay rigor en el tema específico que se representa. La improvisación de la coreografía va acompañada de experimentos visuales musicales, de música electrónica, es la tecnologización del escenario, ¿no? Ya aquí guarda todo relación y también se empieza a trabajar la improvisación de la danza, por eso se le llama la danza contemporánea. Y donde incluso en esta danza contemporánea es el espectador el que también forma parte de la obra de arte, de la obra dancística, o sea, el espectador también logra participar dentro de esta danza, lo que en las anteriores clasificaciones o géneros no se permitía, ¿no? El espectador solamente era un simple espectador o un crítico espectador, mientras que ya con la danza contemporánea el espectador también empieza a vivenciar. En este texto que he compartido en el Drive, de un trabajo de investigación sobre la danza, de la Escuela Superior de Formación Artística Pública Chabuca Granda de Abancay, un grupo de estudiantes hizo toda una investigación. Aquí hay cosas interesantes y sugerencias incluso sobre cómo trabajar la danza en el campo pedagógico, en la enseñanza, ¿no? Sobre todo también la danza folclórica, la costumbrista, ¿no? Y acá lo interesante es que se destaca la diferencia de estos dos términos que a veces siempre lo tratamos como si sería sinónimo, ¿no? La danza y el baile. Es que una cosa es la danza y otra cosa es el baile, ¿no? La danza comunica un estado vivido, lo cual va más allá del simple juego. Tiene expresión propia, es decir, tiene espacio geográfico y origen. Es la serie de movimientos corporales donde se siguen esquemas específicos, es decir, siempre se hace de manera rítmica y está involucrado un cierto valor estético. Esto involucra incluso la misma coreografía acorde al mensaje de la danza, o sea, un mayor estudio, mayor rigurosidad, ¿no? Mayor ensayo. El baile se practica en forma de juego libre y espontáneamente. Se puede improvisar de acuerdo a la melodía de la música. Bailar es realizar movimientos con el cuerpo entero, siguiendo el ritmo de una determinada música. Están involucrados diferentes partes del cuerpo como brazos, piernas, caderas, cabeza, hombros y pies. Sin embargo, no tiene un patrón establecido ni coreográfico, ni coreografía, ¿no? Como sí lo tiene la danza. Entonces, ahí está la diferencia entre la danza y el baile. Y eso, de alguna manera, también como docentes debemos conocer, porque a veces los estudiantes preguntan, profesor, ¿por qué se dice danza y por qué se dice baile? ¿Es lo mismo?
Entonces ya tenemos ahí la diferencia y les aconsejo que revisen ese material. La danza y sus múltiples beneficios. La danza desde el principio ha sido una parte importante en la vida del hombre, siempre formando parte de su cultura a pesar de sus diferentes connotaciones. Miren ustedes la imagen, es una imagen rupestre, una pintura prehistórica donde ya se empieza a notar algunas representaciones de la danza, ¿no? Con la danza, la expresión y la diversión tienen prioridad, en tanto cuerpo y mente recibirán directamente sus aportes, entre los que destacan reducción de los niveles de estrés y estados depresivos, ¿no? Incremento de la confianza y la autoestima, fortalecimiento del corazón, aumento de la energía, aporta flexibilidad, resistencia y fuerza a los músculos. Por eso que decíamos que la danza se conjuga muy bien con la educación física, se integra. Siendo así, podemos asegurar que los beneficios son muchos, especialmente desde el ámbito social, científico y de la salud. Es por ello que bailando, danzando, podemos adquirir y desarrollar muchas habilidades, destrezas y tareas motoras, ¿no? Ampliar la coordinación, la creatividad, la memoria, la atención y la interacción social, ¿no? El intercambio, el trabajo cooperativo. En cuanto a la salud, desde el punto de vista de la salud, la danza ayuda en la reducción de los niveles de estrés y estados depresivos, como lo vimos, incremento de la confianza y de la autoestima, fortalecimiento del corazón, pérdida de peso corporal, ¿no? No obstante, también facilita el aumento de la energía, aporta flexibilidad, resistencia y fuerza en los músculos. Asimismo, estudios científicos demuestran que este arte ayuda a prevenir enfermedades que afectan a la memoria. Tal es el caso del Alzheimer. Miren, en definitiva, la danza es un arte que además sirve como lenguaje. Con el baile se expresan sentimientos, se cuentan historias y se transmiten informaciones culturales. Todas esas cosas terminan pasando de generación en generación. El Perú es un país rico en cultura, ya lo vimos, ya lo dijimos por qué, ¿no? Casi 1500 danzas registradas y mucho más de repente. Algunos dicen que son más de 2000, donde la danza forma parte importante de su legado mundial. Por eso, no es común encontrar escuelas que valoren la danza de la manera en que se debería. Esto se debe en parte a la importancia que se le da al trabajo académico convencional, que asocia la inteligencia principalmente con el razonamiento verbal y matemático, ¿no? La danza como educación, miren, tiene importantes beneficios para las relaciones sociales de los estudiantes, particularmente entre los géneros y grupos de edad. Miren, consideremos qué importante es trabajar el lenguaje de la danza con nuestros estudiantes por estos motivos que estoy expresando en este momento. Bueno, vamos a ver un ejercicio, ¿no?, de iniciación hacia la danza, animar pues a nuestros estudiantes de repente, y aparte de esto seguramente ustedes también conocen otros y a lo mejor puede ser motivo de comentar, ¿no?
podemos ver pues cómo trabajar la coordinación motora, cómo trabajar este ejercicio, esta práctica para animar a nuestros estudiantes. Y es que en esta página de pedagogía musical les aconsejo que revisen y puedan encontrar también, hay otros referentes que nos puede dar luces para poder abordar con nuestros estudiantes, ¿no? Practicar. Imagínense, los chicos se relajan, se distraen, se sienten contentos, identificados con la danza y sobre todo se van consiguiendo los objetivos, ¿no? Se va consiguiendo el desarrollo de competencias de acuerdo pues a lo que vamos planificando, ¿no? Como por ejemplo, en estas imágenes escolares, miren ustedes cómo los chicos reflejan felicidad, alegría, ¿no? En las horas pues de arte y cultura, en trabajar la danza o el lenguaje de la danza, ¿no? Esa felicidad, ese compromiso, ¿no? Los chicos se desesperan por ensayar, a veces basta que el docente como mediador, como facilitador le dé las herramientas, la confianza, le facilite, ¿no? Lo anime, el estudiante a veces solito empieza a practicar, a diseñar su coreografía, a ensayar, a presentar su evidencia. Entonces es sumamente interesante este lenguaje tal cual lo hemos estado destacando en las diapositivas anteriores. Bueno, no sé si se encuentra aquí la maestra Tula, nos pasó esta fotografía, recuerdo hace un mes atrás, ensayando pues en el Sara Sara, ¿no? En su colegio. Anoche nos habló ella en la Sierra del Cusco, donde en los nevados no hace mucho frío. Al parecer acá no está haciendo tanto frío, pero miren cómo ella va liderando, ¿no? Delante de sus estudiantes y ensaya y practica junto a sus estudiantes, ¿no? Como nos mencionó anoche cuando participó en la capacitación, donde nos contaba pues que muchas veces los saca a los chicos fuera del aula, de repente cerca del río, creo que nos estaba contando, en algunas zonas donde bailan juntamente con los estudiantes, danzan, practican, y es emocionante su sesión, ¿no? Sí. A ver, yo quisiera participar, aunque sí, yo no soy profesor, pero soy alumno. Claro, sí. Todavía. El profesor que nos enseñaba hace años, lo que hacía él, su método era que alentemos un rato, una media horita más o menos de ejercicio, o unos 15 minutos de eso, para que, decía él, para que bote la tensión y todo eso. Creo que es una estrategia, ¿no? Para ir, mediante el ejercicio, que se desestrese el alumno, ¿no? Que se vaya identificando con sus alumnos, creo. Claro. Sí, José, tienes toda la razón, gracias. Otra cosita también, también me acuerdo de acordar que también nos hacía que vayamos caminando por el aula y conversando todo eso, nos dejaba así unos 10 minutos creo más o menos, que nos vayamos soltando y todo eso y luego ya empezábamos a lo que es el baile. Sí, sí, efectivamente. Claro, es una forma, ¿no? Es una manera de promover. Claro, gracias, José, no, ya, estudiante del 7º ciclo, ¿no? De la Escuela de Bellas Artes de Trujillo. Un fuerte abrazo. Les comento que en la región San Martín, exclusivamente en la ciudad de Tarapoto, la mayor cantidad de colegios ha tomado la estrategia tanto de primaria, secundaria, ha tomado la estrategia por este tema de lo socioemocional, afectivo, de la ansiedad, del encierro que hubo pues 2 años consecutivos, de desestresarlo al estudiante, de animarlo, ¿no? Ayudarlo psicológicamente y en tema de salud. Han tomado la decisión creo que es a nivel de UGEL, la UGEL de San Martín, me estaban comentando, ha tomado la decisión de dedicar antes del inicio de la clase aproximadamente media hora para danzar, para bailar, estudiantes y padres de familia, ¿no? Obviamente lo estaban haciendo con todos los protocolos, pero en los patios empezaban, ¿no? Estudiantes, padres de familia y docentes. Y realmente ha dado muchos resultados y han empezado pues a
a encontrar la diferencia, ¿no? La diferencia y los logros de esta estrategia. Y ha sido una muestra realmente. Ojalá pueda conseguirlos en algún momento los videos para ver cómo lo vienen desarrollando. Pero muy buena idea, ¿no? Muy buen proyecto, muy buena alternativa de iniciar las clases en la región San Martín con la danza, ¿no? Todos danzan, todos bailan al momento de ingresar a las instituciones educativas antes del inicio de las clases respectivas, ¿no? Bien, vamos a continuar. Gracias por la participación. En una evaluación realizada por Dancing Classroom en la ciudad de Nueva York, las clases es una institución educativa que aborda temas de la pedagogía de las danzas. El 95% de los maestros dijo que como resultado de bailar juntos hubo una mejora demostrable en la capacidad de los estudiantes para cooperar y colaborar. En una encuesta realizada en Los Ángeles, el 66% de los directores de escuelas dijeron que después de participar en el programa, sus estudiantes mostraron una mayor aceptación de los demás y el 81% de los estudiantes dijeron que trataban a los demás con más respeto. ¿Ve? ¿Será por eso que en la región San Martín, o de repente ellos ya han conocido este estudio de Nueva York y han aplicado pues con alguna base o algún fundamento teórico, ¿no? Entonces, miren esta investigación realizada en Nueva York, los resultados pues que generó o que genera la práctica de la danza. Y bueno, la danza también tiene su historia. Ya lo dijimos al principio, viene desde tiempos muy antiguos, ¿no? Desde los tiempos prehistóricos. Hemos enseñado una fotografía, una imagen incluso respecto a una pintura rupestre donde podemos ver algunos indicios ya que nos van dando luces sobre esa práctica dancística, ¿no? Entonces, la historia de la danza en el Perú, por ejemplo, es otro de los puntos estratégicos que podemos abordar con nuestros estudiantes para revalorar lo nuestro, ¿no? Para valorar nuestra cultura y para animar, pues, a apreciar las manifestaciones artístico-culturales de tipo danza y en general también de otros lenguajes artísticos de una manera integradora, ¿no? Entonces, antes de la llegada, por ejemplo, de los españoles, los pueblos incas y preincaicos poseían una cultura avanzada en todos los ámbitos del conocimiento humano. Las artes, en especial la danza en el Perú, tenía una importancia fundamental en la vida social, ¿no? Entonces, esto se puede apreciar a través del legado cultural prehispánico que, fusionado con lo español, persiste hasta nuestros días. Parte fundamental de dicho legado son nuestras ricas y variadas danzas, ¿no? Por eso que somos potentes a nivel internacional en la existencia de danzas, que ya lo vimos, ¿no? Entonces, por esa mixtura de ese mestizaje, vamos a decirlo, de las danzas autóctonas propias de nuestra patria, que vienen desde épocas prehispánicas, y las que trajeron, pues, los españoles, ¿no? Los conquistadores. La danza y la música peruana son muy diversas según las regiones de donde procedan. Efectivamente, ya lo vimos hace un momento. En la costa, por ejemplo, las marineras y tonderos. En la sierra, los huaynos y mullizas. En la selva, la música y la danza se vinculan estrechamente con las manifestaciones de la naturaleza, ¿no? A ver si por favor, si vamos participando y me mencionan algunas danzas de la costa, de algunos ellos que viven por la costa. El maestro Carlos Cajo antes mencionó una danza autóctona de Lambayeque. A ver si de repente alguien de ustedes puede mencionar otras danzas que conocen en la costa. Buenas noches, maestro. Sí, hay unas en la parte de la costa, como podemos tener el festejo, ¿no? Que ahí también se varían bastante, ¿no? Como la zamacueca, y aparte otro que también podría ser como la polca, ¿no? O el vals. Esas son en la parte de la costa. Bueno, hay algunas más todavía, no sé si algunos también podrían mencionarlo.
Claro, por supuesto, ¿no? La tradicional marinera norteña, por ejemplo, ¿no? También podría ser. Aquí hay diversos tipos de marineras también, hasta en la selva también hay marinera selvática. Bueno, acá en Sullana se practica mucho la marinera, el tondero, son las danzas más representativas en las fiestas de acá de Sullana sobre todo. En las participaciones, por ejemplo, en estas fiestas del Día de la Madre y todo eso, son las danzas que representan esas fechas. Por eso acá en Sullana Claro, realmente lo que se practica más la marinera y el tondero. la marinera, sí. Tuve la oportunidad de estar en el distrito de La Matanza, en Piura, ¿no? En Catacaos, y no me acuerdo qué otros nombres había, y pude ver cómo los niños realmente gozan danzando pues su propia marinera. Gracias, maestra Elvira. Bueno, y de la sierra, a ver, otro participante. Hay aquí estudiantes y maestros de diversas partes de nuestra serranía. Jorge Carranza se ha unido de Cajamarca, a ver si nos cuenta en la sierra, en Cajamarca, algunos tipos de danzas que conoce o algún otro participante. Sí, buenas noches, Ruli. Sí, bueno, en la sierra, bueno, conozco algunas, ¿no? De lo que es los negritos de Huánuco, por ejemplo, o el Guayla moderno. Muy bien, en la sierra, los guainos, ¿no? Las mullizas. Sí, bueno, por esta parte de la Sierra de Santiago de Chuco, puedo Ajá, comentar de la danza de los payos, que es una danza satírica, ¿no? Por la parte de Gomachuco también tenemos a la contradanza, que es muy conocida también. muy bien. Gracias, Rocío. Peculiares por sus costumbres, por sus tradiciones, por su folclore, por su danza, ¿no? En la selva, a ver, de repente hay alguien aquí de la selva o alguien que conozca alguna danza de la selva. Bueno, no tenemos participantes de la selva. Y bueno, yo les voy a tratar de mostrar algunas imágenes. Y es bueno que nosotros como docentes también tengamos esos referentes, ¿no? Porque si no, ¿qué tipo de apreciación artística, artístico-cultural, de manifestaciones artístico-culturales podemos abordar con nuestros estudiantes, ¿no? Entonces recordemos que tenemos que trabajar las dos competencias, aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales y crea proyectos a través de los diversos lenguajes artísticos, que son las dos competencias de arte y cultura. Entonces, estas competencias tienen que abordarse según los lenguajes artísticos, según las artes visuales, el teatro que hemos visto, que hemos estado viendo las 2 noches anteriores, la danza que estamos viendo hoy y la música que veremos mañana, ¿no? Entonces, y por eso que tenemos que investigar, leer, revisar, ver de repente videos, promover la visualización de videos o asistir a los espectáculos, a aquellos eventos, conducirlo a nuestros estudiantes, etcétera. Bueno, ahí me tienen, por ejemplo, en la Amazonía, en la región San Martín, donde trabajé por más de 20 años, ¿no? Donde siempre les conté ayer, creo, a donde voy, me gusta viajar bastante y a donde voy me gusta involucrarme, participar de las danzas. Muy bien, Fran, muy bien, la pandilla, eso les iba a hablar, ¿no? Por ejemplo, corresponde a la ciudad de Lamas, Lamas, la capital folclórica de la región San Martín, muy turística, muy visitada por turismo, y es que ahí tenemos una comunidad nativa quechua hablante, ¿no? Entonces, esta comunidad es muy visitada durante todo el año por bastantes turistas. No sé si alguno de ustedes habrá viajado, pero se danza pues la pandilla y una diversidad de danzas propias de la Amazonía y que incluso responde en gran medida, son danzas autóctonas, ¿no? De acuerdo a la clasificación que acabamos de ver. Y sus vestuarios también son muy realmente llamativos, muy propios de la zona, ¿no? Miren ustedes, ahí me tienen en ambas fotos, ¿no? Y del mismo modo, siempre por donde voy, trato de involucrarme con
con lo cultural, con lo gastronómico, con lo festivo, ¿no? Con lo artístico, que realmente eso trata de llenarnos de riqueza y de oportunidades e incluso de apreciación artística a nivel personal o a nivel profesional, el cual pues con mayor facilidad nos motivará a promover esas estrategias con nuestros estudiantes, ¿no? Siempre participo a veces en pasacalles, en eventos, ahí tienen algunas otras danzas, algunas del pueblo de la provincia de Virú, en La Libertad, ¿no? Hay una foto que estoy con dos danzarines en la plaza de Huánuco, ¿no? A veces he tenido la oportunidad de viajar a Huánuco, Tingo María, ¿no? Tocache, y bueno, y tantos pueblos, no solamente de la selva, sino también de la costa y de la sierra, de donde provengo. Miren, al centro me tiene una foto con una danza autóctona que encontré en algunos distritos, y ya se está perdiendo esta danza, está en peligro de extinción, vamos a decirlo, los tolentones, ¿no? Que esta danza evoca pues a los difuntos. Se celebra, esta danza va asociada pues a la fecha de Todos los Santos, donde supuestamente se abren los cementerios y salen los difuntos, y miren, son niños, son adolescentes los que se divierten practicando esta danza, y ese disfraz de blanco como si serían una especie de fantasmitas, ¿no? Entonces, muy propia, muy dinámica esa danza incluso, que ya muy pocos pueblos de la Amazonía lo están practicando, ¿no? Estamos llegando ya a la parte final para pasar a las participaciones, pero tengo acá un video. El año pasado, en el tema de la virtualidad, me tocó trabajar en una institución educativa de alto rendimiento, el COAR de Junín. O sea, de repente hay alguien acá de Junín. Se tenía que motivar a los chicos dentro de arte y cultura a trabajar la danza, y era todo un reto para mí, ¿no? Entonces, en algún momento dentro de nuestra casa se promovía con los estudiantes trabajar estas danzas con el acompañamiento de sus padres, de sus familiares, ¿no? Pero había que demostrarles como una especie de motivador, de liderazgo, de que también como docente practico, ¿no? Practico dentro de mi casa, en el encierro, guardando todos los protocolos de no salir de casa, ¿no? Es un carnaval cajamarquino. ¡Viva la juventud!
Bueno, como ustedes habrán visto, momentos estratégicos de buscar las formas de motivar a los estudiantes en el escenario virtualidad del año pasado. Ustedes saben que los 2 años anteriores fue full educación virtual y había que buscar las maneras de motivar, de impulsar a nuestros estudiantes para que ellos también se animen a trabajar, ¿no? Entonces, dio resultados, los chicos empezaron a involucrar con sus padres, empezaron a danzar en casa, pero de alguna manera también se pudo experimentar, ¿no? Ni yo mismo lo creía que tenga que acondicionar mi habitación, tener que acondicionar la habitación, ¿no? Tener que danzar en un espacio cerrado, solo con mi pareja, con la acompañante, ¿no? Y cosa de lo que antes, tal cual les enseñé las fotografías, se danzaba pues al aire, ¿no? En la comunidad, con mayor alegoría, con mayor devoción, ¿no? Entonces un poco que de alguna manera nos llamaba pues a la reflexión sobre el tipo de escenario en el que nos tocó vivir, ¿no? Que no estamos libres todavía, si bien es cierto, poco a poco se están avanzando a pasos el tema del aforo al 100%, pero el arte es fabuloso para ello, ayuda, y ya vimos que el arte incluso sirve para temas terapéuticos, ¿no? Como la danza que acabamos de expresar. Y ahora tenemos, ya para terminar y pasar a las participaciones, tenemos la propuesta de campos temáticos en danza, ¿no? Entonces, ahí tienen, ustedes analicen para el primer grado, para el segundo grado, para el tercer grado, para el cuarto grado y para el quinto grado, ¿no? Por ejemplo, el primer grado se podría considerar como campo temático abordar el tema de la danza, en general la conceptualización e importancia, ¿no? La clasificación de la danza por su procedencia geográfica e histórica en la costa, en la sierra y la selva. Los elementos de la danza, el cuerpo y el espacio, el tiempo, ¿no? El pulso, el acento, el compás, el ritmo, el fraseo, la expresión corporal, el movimiento, el equilibrio, relajación, el desarrollo auditivo, la escucha activa, figuras coreográficas, el folclore de mi tierra, ¿no? Las comidas típicas también, como por ejemplo la papa a la huancaína, que las comidas típicas siempre van relacionadas también con la música y con la danza. En segundo grado, los elementos de la danza, la forma, la estructura, el mensaje, el carácter, la representación de danzas locales, figuras coreográficas, elementos básicos para la realización de la danza, el folclore de mi tierra, comidas típicas, causa, rellena, ceviche, que guarde relación con la danza, los movimientos y elementos de la creación de una danza, el explicar el motivo de sus decisiones y el significado de la danza, e identificar las danzas estudiadas que inspiraron a la creación de nuestros estudiantes, ¿no? Para lograr mejorías. En tercer grado, por ejemplo, el folclore, las características, el folclore costeño, andino y selvático, evolución de la danza en el Perú, la danza creativa a nivel general, a nivel internacional, ¿no? Elementos básicos para la realización de la danza, el vestuario, escenografía, la música, la danza moderna, que vimos hace un momento, mensaje, la comunicación, la cinética, la música y la expresión, la representación de emociones y sentimientos durante el desarrollo de la danza. En cuarto grado, por ejemplo, la evolución de la danza en el Perú, la danza prehispánica, la danza colonial, la danza de fusión, la danza como medio de comunicación, la danza teatro, argumento, la coreografía, recursos externos, vestuario, accesorios, maquillajes, escenografía, representación de la danza locales y universales, ¿no? Y en quinto grado, técnicas y estilos de la danza clásica, la máscara en la danza, la creación de figuras coreográficas, elementos necesarios para la realización de la danza clásica, el vestuario, la etnografía y acompañamiento musical, la representación de danzas locales y universales, los recursos externos para la realización de la danza, vestuario, disfraces en miniatura de danzas nacionales e internacionales.
Entonces, miren ustedes, este humilde planteamiento, ustedes pueden fortalecerlo, pueden incluso mejorarlo, o pueden contextualizar, precisar de acuerdo a su zona, ¿no? De acuerdo a su realidad. Entonces, considérenlo ello, porque la penúltima noche el trabajo va a consistir en fortalecer nuestra planificación, considerando algunos campos temáticos, ¿no? Entonces, miren, la danza en general, cuánta oportunidad nos da para trabajar, definitivamente la interdisciplinaridad, porque la danza no solamente se trabaja a nivel de lenguaje solo, sino que también la danza puede ir acompañado de la música, puede ir acompañado de las artes visuales, en la confección de la vestimenta, en la escenografía y también, ¿por qué no?, del teatro. Hay danza-teatro, ya lo expliqué, y sobre todo en el género de danza contemporánea. Y también la multiculturalidad. La danza es fabulosa para trabajar temas multiculturales, ¿no? Porque ahí sí podemos abordar tanto las danzas de mi pueblo, las danzas de mi región, de mi país, como danzas del mundo, las danzas internacionales, ¿no? Entonces, es importante abordar también este lenguaje artístico, así como el lenguaje teatral que vimos ayer y el lenguaje de las artes visuales como vimos antes de ayer. Bien, hasta aquí mi participación, mis queridos maestros y maestras, y me gustaría ahora sí escuchar sus comentarios, sus participaciones, preguntas o acotaciones o algo que complemente a lo que he hablado, o de repente algo me faltó complementar o hablar, que ustedes lo pueden hacer. Muy bien, adelante, es el momento, el espacio para dialogar. Maestro, buenas noches. Maestra Sonia, buenas noches. Yo quiero contar brevemente una experiencia que tuve con un salón o con un aula que mis estudiantes no tenían aberración, pero sí tenían una cierta antipatía a lo que eran las danzas. Porque cuando escuchaban danza, el término danza, indiscutiblemente a veces era el querer imponerles una danza autóctona, como usted dice, que es una serie de movimientos complejos, o una danza que ellos ya de repente estaba trillada en el sentido que lo veían en todo sitio y que no les llamaba la atención. Entonces intervine y hice la experiencia de la danza creativa, ¿no? Tuve en una de las escuelas de formación artística a una maestra de ballet y yo recuerdo que cuando ella trabajó con nosotros, con varones y mujeres, los varones como que se paraban un poco a no querer hacer algunos ejercicios, pero ella nos habló también y nos involucró. Hice lo mismo con los estudiantes, yo trabajo con varones, y el cerrar los ojos es una estrategia de movimiento, el tratar de sentir tus sonidos internos, el tratar de evocar tus recuerdos, entonces hizo que fluyera. Y yo lo había utilizado como una unidad y se convirtió en un proyecto, porque los chicos en el día del logro comenzaron a crear a través de 4 o 5 integrantes su danza creativa, pero hay una característica, que utilizaban el fondo musical de la canción que les gustaba, pero no estaban escenificando el baile que hacía este cantante de moda, sino su danza creativa, que coincidentemente se veía bien, y a veces en otros momentos era una oposición a la música que tú veías de repente fuerte y el movimiento era suave, o la música suave y el movimiento que hacían ellos era fuerte. De verdad que tuve, no le niego, algunos maestros que no estuvieron de acuerdo, que advirtieron su opinión, que sí, que qué cosa es eso, que no sé qué, pero sin embargo, del 80%, incluido la dirección, sí felicitaron a los estudiantes porque lograron romper muchas barreras, sobre todo al famoso machismo.
¿no? Porque hicieron ellos lo que sintieron, lo que expresaba su cuerpo y sus ruidos. Y sobre todo, como dice la danza, como para mí los lenguajes artísticos son muy curativos, muy terapéuticos. Ese tuvo una experiencia con esa aula, y en Paraqué es una aula que era pero que hace 2 años atrás me comunicó con ellos, y ellos siempre me recuerdan eso, ¿no? Me recuerdan que no estaba la danza y que sin embargo conocieron otro rubro. Gracias, maestro. Sí, gracias. Sí, efectivamente, ¿no? Es otra manera de abordar, pues, este lenguaje artístico, ¿no? Depende también de la realidad, de la zona, del contexto, porque hay instituciones educativas donde los chicos les encanta danzar, ¿no? Hay otros grupos o otras instituciones de repente donde no, ¿no? Entonces no tanto se inclina para la danza, sino de repente para los demás otros lenguajes artísticos, ¿no? O tienen vergüenza, o tienen cierto temor. Hay que animarlo. Hay que abrir los espacios, va a depender de la motivación y de la estrategia que podamos estar brindando para que se logre, pues, el desarrollo de este lenguaje y por ende de la competencia. Sí, efectivamente, no hay ejercicios, por eso les mostré un momento un video de algunas actividades creativas, lúdicas, ¿no? De iniciación hacia los movimientos, de relajación, donde los chicos poco a poco empiezan a identificarse con la danza. Y de igual manera, también a veces nuestros estudiantes, yo he abordado algunos proyectos a nivel de algunos colegios que he podido trabajar, donde a veces los chicos no quieren saber nada con lo propio, con sus danzas de su zona o de su región, y más bien sí se esmeran o se identifican con danzas foráneas, ¿no? Del mundo globalizado. También en demasía hay que nosotros mirar con esos ojos y también poco a poco cultivarlo, ¿no? Incentivarlo, motivarlo a que valore también lo nuestro, ¿no? Tan importante es lo nuestro como también importante es lo que se puede venir de fuera, ¿no? Entonces, de eso se trata en el tema de la apreciación artístico-cultural, un entorno local, regional, nacional e internacional, ¿no? Bien, gracias, maestra Sonia, por su participación. ¿Algún otro participante? Colegas, quisiera hacer un comentario. Yo vivo en la ciudad de Juliaca, departamento Puno. Ajá. Puno es muy riquísimo en lo respecto a danzas. Cada pueblo tiene sus respectivas danzas autóctonas, todo. Pero ¿qué pasa, profesor? Hay bastante influencia también de la danza boliviana. Como estamos en zona de frontera, muchas danzas llegan rápidamente. Sobre todo a Puno, Juliaca, se practica mucho lo que es la danza boliviana. Por ejemplo, ahorita está de moda lo que es Salay. Usted ve en las calles, en las plazas, de las diferentes instituciones están practicando el Salay, ¿no? Que es de Bolivia. Entonces eso también un poquito que dificulta de repente para no valorar nuestras propias danzas. Eso le hago un comentario porque tal vez porque vivimos en una zona de frontera, no sé cómo pasar a la zona norte o por el lado de la frontera a Brasil, pero acá se da muy marcado esa influencia, profesor. Sí, tiene usted razón, ¿no? Yo le cuento que yo estoy también en la zona de Tumbes y aquí en Tumbes tenemos presencia, pues, de venezolanos, presencia de colombianos, ecuatorianos, ¿no? Entonces, de alguna manera, ellos traen también, pues, sus manifestaciones artístico-culturales, ¿no? Su danza, y tienen otra manera de ver, y eso como que contagian a veces a nuestros estudiantes, ¿no? Y yo a veces trato de hablar. Es más, por ejemplo, en cuanto al Ecuador, yo les cuento que hace 2 semanas estuve con parte de mi familia en Machala, Ecuador, y allá estuve casi a punto de llegar a Loja. Me muero por conocer Loja porque solamente conozco hasta Guayaquil, ¿no? Entonces, Loja, Quito, todavía me quedo pendiente en conocer. Tal vez
tal vez los próximos meses. Pero el tema está en que me comentaban que, como yo soy de Cajamarca, hablábamos con algunos pobladores y me quedo sorprendido cuando allá en Machala, por ejemplo, hay un colegio que se llama Inca Atahualpa. Y me estaban diciendo que las danzas son muy parecidas pues a la sierra de Cajamarca, ¿no? De la parte del Ecuador, hay partes que son tipo serranía. Entonces, entre países fronterizos, tenemos a veces casi idénticas manifestaciones culturales, pero hay otras que no, ¿no? Entonces, a veces se trata de ver quién impone a quién, ¿no? O quién, o de qué país pega mejor, como el caso, por ejemplo, de Puno, que nos está comentando con el tema de Bolivia, ¿no? Entonces, por eso el rol del docente, mediador con todo ese conocimiento y ese diagnóstico de detectar qué es lo que está pasando para ver qué actividades o qué estrategias desarrollar. No, como dice la maestra Sonia, imponiendo, no se trata de imponer, sino de una manera hábil, reflexiva y también pensando en los gustos y preferencias de los estudiantes. Bien. Bien, si hubiera alguna otra participación, veo que hay varios que han participado con los nombres de algunas danzas de cada zona, ¿no? A ver, maestro Carlos Rafael. A ver, sí, maestro, justamente tan importante esta posibilidad que también se le brinda a los alumnos para que ellos también puedan proponer en base a canciones, hacer movimientos corporales. La coordinación misma, ya desde el movimiento corporal ya se va generando una danza, ¿no? Eso también les permite lo que es la creatividad, el goce estético, ¿no? La armonía en los movimientos, la sincronización de los movimientos. Sí hemos explorado con los chicos, hemos dado una melodía y que no hagan las mismas coreografías que ya existen, porque de que seguir trabajando en la misma coreografía que ya hay, eso es más monotonía y eso ya solamente es copiar, eso ya no es creativo, porque ya está. Entonces, como maestros también tienen la posibilidad de poder generar una nueva coreografía, nuevos movimientos, nuevos pasos, basados en una melodía que ellos ya puedan conocer. Con relación a lo que es el amigo que está en Puno, dijo, ¿no? Tiene influencia de Bolivia. Igualmente, yo también soy de Cajamarca. Yo me he criado toda mi vida en Chiclayo, pero siempre he estado viajando a la sierra de Cajamarca, de ahí mi familia. Y yo recuerdo, la mayoría de las canciones más jalan a San Juanito. Y San Juanito pues se baila, pues se escucha también en el Ecuador y recuerdo a mi mamá cómo cantaba, mi papá también, inclusive, y los yarabíes, algunos yarabíes también que tienen tendencia de Ecuador, ¿no? Justamente por la ubicación geográfica, ¿no? Ya nos queda a nosotros ya tratar en lo posible de jalar a lo que es nuestro, ¿no? A lo que es nuestro país, ¿no? O en todo caso hacer una fusión, porque hay muchas cumbias que están de moda y han sido San Juanitos. Y bueno, esa es la influencia misma de la ubicación geopolítica, ¿no? Entonces, por eso, bueno, nos toca a nosotros tomar la decisión. Maestro, muchas gracias por la oportunidad de darnos para poder compartir con los compañeros que están de diferentes lugares y tenemos diferentes ópticas, pero al final estamos caminando hacia un mismo fin, la imaginación y la creatividad y refortalecer o fortalecer el curso de arte, como debe ser en todo el Perú. Gracias, maestro. Sí, definitivamente. Ese es el objetivo, ¿no? Y por eso estamos contribuyendo, pues, en este mundo de la pedagogía del arte, ¿no? Que dicho sea de paso, se acerca la Semana Internacional de la Educación Artística, tal cual lo expresé la primera noche de apertura de este curso, ¿no? La cuarta semana del mes de mayo se celebra pues la Semana Internacional de la Educación Artística declarada por la UNESCO y estamos preparando el lanzamiento de una revista, Artegogía, a nivel, queremos que tenga acogida a nivel internacional, ya se los invitará en su momento para acompañar en esta ceremonia virtual de lanzamiento de esta revista Artegogía, gracias a todo un equipo que se ha venido trabajando. Bien, si hubiera alguna otra participación, porque estamos llegando ya a la parte final. Moisés, a ver Moisés, te escuchamos. ¿Qué tal? Sí, muy buenas noches, profesor Luis. Buenas noches. Primero, maestro segundo, primero va a participar Moisés y después usted. Ok.
Adelante, José. Profesor, solo quería acotar un poco sobre la pregunta que me hizo hace un momento, solo que estoy un poquito ocupado, en relación a las danzas de la selva, ¿no? Hace unos meses estuve por Iquitos y tuve la oportunidad de ver algunas danzas de la selva, de las etnias. Y pues me di cuenta del de todo el contenido que guarda una danza, ¿no? Más allá de los movimientos corporales, toda la historia que cuenta, ¿no? Porque tiene una historia detrás, ¿no? Como se ha mencionado. Tiene toda una historia y me pareció bastante muy autóctona, muy originaria, con mucha historia, ¿no? Con mucha trascendencia, una danza muy antigua, ¿no? Que en ese momento lo bailaban jóvenes, pero que en su momento debieron bailarlo sus mamás o sus abuelas, ¿no? Porque pasa de generación en generación muchas veces, ¿no? Y también, bueno, agregar que tuve la oportunidad de estar en Cajabamba. Y allá tuve el gusto de ver la danza de los diablos, que es una danza también muy antigua y que es muy enriquecedora verla, ¿no? Porque tiene también sus propios códigos, más allá del mismo baile, ¿no? Del mismo baile y de los movimientos y todo. Tiene sus propios códigos, por ejemplo, con los danzantes. Cualquier persona no puede bailar la danza, ¿no? Tiene que ser hijo, o sea, va de generación en generación, ¿no? Interesante. Y entonces, eso me pareció muy interesante, ¿no? O sea, si yo llegaba y quería bailar, no podía, simplemente. Pero el abuelo le pasaba al papá, el papá al hijo, el hijo a los nietos. Y bueno, por último, quisiera acotar que, por ejemplo, yo soy de Chimbote. Y nosotros aquí en Chimbote no tenemos una danza que nos represente, ¿no? Y casi siempre se ha hablado de eso, ¿no? O sea, la gran mayoría de lugares tienen sus propias danzas. Y aquí nosotros no las tenemos, ¿no? Entonces, no sabemos hasta en qué momento se podría crear una o cuál es el sistema, ¿no? Porque siempre se ha hablado, ¿no? De que deberíamos tener una danza que nos represente, porque también somos jóvenes, ¿no? Chimbote tiene menos de 130 años, pero tiene también su historia, ¿no? No será antigua, pero tiene su historia. De repente la danza de la pesca. Eso sí. Claro, sería bueno eso. Claro. Pero bueno, no se desarrollan las danzas en esta parte, ¿no? del país. Gracias por tu participación, Moisés. Bueno, efectivamente, ¿no? Me has hecho recordar a Iquitos, Loreto. Habrás visitado la comunidad de los boras, ¿no? Donde danzan, pues, incluso prácticamente desnudos, ¿no? Y es parte del turismo incluso. Y hablando de los boras de Iquitos, el maestro Juan Zabaleta ha trabajado en esa zona también. No sé si me escucha Juan Zabaleta y nos puede comentar de repente alguna experiencia. Bueno, al parecer creo que no nos está escuchando. Pero quería participar segundo Jaime, de Chimbote. Gracias, profesor. Y buenas noches también a todos los colegas. Bueno, en primer lugar, no conozco mucho de danzas. No soy sincero, bueno, acá ya las capacitaciones estoy aprendiendo, pero sí veo también como otros colegas también lo hacen. Pero acá en Ancash mayormente las danzas que van los famosos chachas de Siguas. Aparte de ello, lo de Huamachuco, la contradanza, una danza guerrera, que también lo practican. Entonces, pero es un gusto por lo menos saber también de los colegas especialistas también en danzas, bueno, que están compartiendo y conocer por lo menos sus orígenes de cada uno de ellos. Sí. Es lo que puedo ver, porque, bueno, nosotros como de arte también tenemos que enseñar a nuestros estudiantes tocar estos temas por bimestres, tanto de música, teatro, danza, cada lenguaje artístico, que es muy diferente como años anteriores. Bueno, en el bimestre se ponía el primero dibujo, el segundo bimestre pintura, el tercer bimestre de repente cerámica o escultura grabado, ¿no?
como lo que decía usted también en relación a artes plásticas. Pero hoy en día estamos cambiando. Eso es lo que puedo opinar. Gracias. Muy bien. Gracias, maestro Segundo. Es todo un reto, pues, para todos nosotros tener que indagar, liderar, investigar, involucrarnos y aprender, ¿no? El aprendizaje nunca termina, el desarrollo de competencias nunca termina, ¿no? Entonces, y poder aplicar, pues, y promover a nuestros estudiantes el logro de estas competencias que hemos hablado en la primera noche, en la noche de generalidades de arte y cultura. Hemos llegado a la parte final. Muy buenas noches, entonces, a cada uno de ustedes. Ha sido toda una alegría poder compartir esta noche con todos ustedes y esperamos mañana a las 7 en punto. Muy bien, hasta el día de mañana. Buenas noches y fuertes abrazos para todos. Buenas noches con todos, maestros. Mañana compartimos. Bueno, profesor, cuídense. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, maestros. Saludos desde Cusco.